Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje constituyen un conjunto de problemas que interfieren significativamente en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la obtención de las metas marcadas en los distintos planes educativos. Estos trastornos se manifiestan en niños con capacidad intelectual normal, que asisten a colegios adecuados, tienen una familia que los estimula, estudian, se esfuerzan y aún así no aprenden. Puede que estos niños tengan una capacidad intelectual límite, esto es, que su coeficiente intelectual se sitúa entre los 70 y 85, es decir, justo por debajo de lo que se considera normal, según la Organización Mundial de la Salud, pero por encima de aquello que se diagnostica como retraso mental. Los trastornos específicos del aprendizaje no tienen una sola causa, sino que son multifactoriales. Pueden deberse a factores biológicos, psicológicos o medioambientales, entre otros. Es probable que exista alguna alteración biológica secundaria. Sin embargo, lo que nos caracteriza es que el déficit se plantea en un área muy concreta. Los más habituales son los que hacen referencia a la adquisición de la lectura, dislexia, de la escritura, disgrafía, o al cálculo, discalculia. Muy bien, Laura, y preguntarte qué aspectos se analizan cuando se hace una evaluación psicopedagógica. Bueno, especialmente en nuestra forma de trabajo. Sí. Dentro del Instituto de Neurociencias de Favaloro, desarrollamos hace muchos años una propuesta de trabajo en la evaluación que luego de tomar información de los papás, de la escuela, del propio niño, hacemos primeramente una evaluación cognitiva, tal como decía el informe, pero no para buscar solamente el número, sino todo el perfil de las funciones que intervienen en el aprendizaje. Una vez que tomamos esa primera evaluación, relacionamos con los datos que fueron motivo de las dificultades que vinieron a consultar y armamos una batería de pruebas a la que llamamos árbol de decisiones en general, que nos permiten ir ajustando cuáles dificultades se van comprobando específicamente, por ejemplo, memoria, dificultades en la organización del espacio y otras, y eso nos permite ajustar pruebas específicas y luego plantearnos cuáles son las fortalezas. Claro. Porque cuando uno arma un tratamiento a posteriori de esto, se debe apoyar en las fortalezas para estimular al chiquito en los tratamientos y luego intervenir con las dificultades. Estas dificultades comienzan a aparecer o se hacen más visibles cuando empieza el periodo escolar. Sí. O sea que estamos hablando de chicos ¿de qué edad? En general, nuestra población, nosotros tenemos estadísticas, tienen una franja de predominancia entre los 8 y 10 u 11 años en general, que es el momento de mayor consulta por el fracaso en el aprendizaje de la lectoescritura, o por el fracaso en la proyección de las lecciones cuando deben ser comprendidas, estudiadas y comprendidas. Entiendo. Claro. Y ahí es donde hacen un pico nuevamente las consultas. Tenemos preparado otro informe que habla de los signos de alarma. Vamos a compartirlo. Hay signos que, si bien no representan por sí mismos un trastorno de aprendizaje, nos pueden alertar sobre su posible existencia. Una representación gráfica no adecuada, demora en la definición de la mano dominante para la escritura, falta de la horizontalidad en el uso del renglón e inversiones y sustituciones sistemáticas de letras y números en la escritura y lectura son algunos de ellos. También la alteración de la organización secuencial de números y letras, una desorganización espacial en la ubicación y realización de las operaciones matemáticas, y la dificultad en la resolución de problemas aritméticos y problemas comprensivos de textos. Si algunos de estos signos se presentan en un niño que tiene alguna dificultad en su rendimiento escolar, se recomienda hacer una consulta de orientación con un profesional especializado. Es fundamental que los padres, pediatras y docentes puedan reconocer los signos y síntomas para que el niño reciba un correcto diagnóstico y tratamiento en forma temprana y oportuna. Y aquí vamos entonces ahora con el neurólogo infantil que nos acompaña, el doctor Gassio. ¿Cuáles son los síntomas más habituales que presenta un chico para que lleguen a la consulta? Bueno, en realidad hay un síntoma que un poco nuclea a todos los nenes, porque los trastornos de aprendizaje son distintos, pero es el chico que le va mal en el colegio. Claro. ¿Sí? Que
En general, el chico que le va mal en el colegio, hay que buscar la causa, sí, ¿no? Porque uno a veces trata de dar otro tipo de explicaciones, como decir que es medio vago, etcétera. Sí. En general son chicos que, como decía el informe, se esfuerzan por ahí el doble que el resto, y sin embargo le va mal y eso lleva continuamente a frustraciones, etcétera. Entonces yo creo que ese es el primer signo de alarma, que en general lo notan los maestros. Lo trasladan a los padres. Los padres al pediatra. Exacto. Y el pediatra se fija qué es lo que está pasando y deriva generalmente ahí al neurólogo. Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades o las dificultades con las que se puede encontrar un médico cuando ve un chico que tiene dificultades en el aprendizaje? No sé si hay dificultades. Ajá. En realidad, los neurólogos lo que hacemos en la primera consulta es hacer una historia clínica completa, sí, en la cual no está solamente, bueno, hay que tomar todos los datos de sí, en qué falla el niño, en cuáles son las dificultades, pero también datos perinatales, o sea, de todo el embarazo. cómo fue el embarazo, cómo fue el nacimiento, qué pasó en los primeros meses de vida, todo. En los posteriores, su También. desarrollo, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, pues en general tiene una base genética. Ajá. ¿Hay una base genética? Hay una base genética, no siempre hay genes que se conozcan, ¿no? Pero claro. Lo que en el informe hablaba de la parte de la biología tiene que ver un poco con la base genética de cada chico, ¿no? ¿Pueden ser esos chicos distraídos? También, bueno, como chicos, definición, porque sí, siempre hay que describir de alguna manera lo que está pasando, sí, ¿no? Los chicos distraídos en general los asocia rápido a lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es un cuadro concreto. Claro. Lo que pasa es que la distracción es un síntoma común a prácticamente todos los trastornos de aprendizaje. Está bien. El chico que tiene alguna dificultad, en un momento va a perder el hilo de la clase y se va a distraer. Exacto. Con lo cual el neurólogo ahí tiene que ver un poco en la consulta y también con el examen físico, etcétera, bueno, tratar de orientar un poco hacia dónde está el problema, pero ahí es fundamental la evaluación neurocognitiva. Como dijo Laura, que nos va a dar un perfil, tal vez no cierre el diagnóstico final, pero nos va a dar un perfil concreto de cuáles son las Trabajan en disfunciones. equipo, que eso es lo fantástico eso también. Es lo más importante. Y yo digo siempre, lo tranquilizador es saber que ante una dificultad hay gente especializada para ayudar, ¿no es cierto? Que eso es tan importante. Bueno, nosotros viajamos por todo el país, fuimos a Neuquén y allí nos encontramos con este odontólogo. Nuestro trabajo como odontólogo rural es de un hospital rural, en el área rural, en el campo, básicamente apunta a lo que es prevención y promoción de la salud bucal. Y el hecho de venir así como estamos, digamos, sin una vestimenta odontológica, sin el ámbito del sillón, de esos olores que hay dentro de un consultorio odontológico, digamos, venir y tener un contacto con el chico en la escuela, en su lugar, es una ventaja porque nos ven de otra manera, no nos ve como el dentista del hospital. Si bien bueno, hay caminos y hay vehículos, las distancias desde la gente del paraje al hospital, digamos, la distancia y las condiciones climáticas no hacen posible, digamos, que la persona pueda acercarse en cualquier momento al hospital. Y por supuesto el hecho de trabajar en prevención y en promoción hace que nosotros nos anticipemos a la enfermedad y que a través de ese vínculo que se establece con el chico de amistad y a través de ese vínculo y como de juego, ir instaurando esos hábitos, eso perdura en el chico una vez que egresa de la escuela. Y trabajar en estos lugares es completamente distinto, la idiosincrasia es muy distinta. Por eso es muy importante el establecer un vínculo, que si puede ser fuera del hospital, va a ser mucho mejor. Es muy importante establecer un vínculo y una relación de confianza con las personas por la idiosincrasia que se da en estos lugares, ya sea con la comunidad mapuche, con la comunidad rural y con la gente del pueblo. Es muy distinto. Muy bien, y de Neuquén volvemos aquí al estudio y está el doctor Héctor Weisberg, el neurólogo, y para la opinión de muchos profesionales un verdadero maestro. Así que estoy muy feliz de que esté aquí, Héctor. Problemas de aprendizaje. ¿Cómo podemos definir el trastorno de aprendizaje? Bueno, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, en el módulo se explicó muy bien que los trastornos de aprendizaje ocurren en niños inteligentes, en donde a veces se transforma en una sorpresa que un niño que viene desarrollándose normalmente durante el periodo preescolar
inicia el proceso de alfabetización, en donde ya aumentan las exigencias cognitivas del chico, y ahí aparece la dificultad para alfabetizarse, claro, especialmente en la lectoescritura. Ajá. Es decir, que la característica fundamental es un niño normal, la definición, digamos, clásica, un niño normal, inteligente, que no puede alfabetizarse en primer grado y que a partir de ahí comienzan las consultas, ¿no? El que no pueda acceder a la lectura y a la escritura, digo, ¿significa que hay algún tema físico allí presente? No. Hay cuatro tipos de trastornos de aprendizaje específicos. Ajá. Uno que afecta a la lectoescritura propiamente dicha, otro que afecta el cálculo, es decir, la conceptualización numérica. Estos son niños que de repente pueden aprender a leer, pueden aprender, digamos, a deletrear, pero les cuesta la magnitud numérica. Otros chicos que pueden leer, que pueden aprender, pero que tienen mala letra, disgrafia, ¿sí? Ajá. Y después hay un grupo de niños que tienen un desarrollo verbal, incluso de lectoescritura adecuado, pero que a lo largo de los primeros 2 o 3 años se nota una gran dificultad en la producción gráfica, en la matemática, y en donde es un trastorno específico que ocupa casi el 10-15%, que llaman trastornos de funciones motoras no verbales, ¿no? Es un grupo muy especial que tiene una presentación clínica a veces compleja. Sí. A veces la presentación clínica no es tanto el trastorno de aprendizaje, sino trastornos en las habilidades sociales, ¿no? Y esto va a otro hecho importante que justamente se mencionó antes, de que el trastorno de aprendizaje es un síntoma a veces de algún trastorno que supera el trastorno de aprendizaje, que tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con la escuela. Por eso hace un segundo el doctor definió muy bien el hecho de, y Laura también, saber en qué escuela va, características del entorno, características del niño, porque hay niños que no tienen trastorno de aprendizaje, pero que están en la escuela inapropiada. ¿Qué pasa con los chicos que no pueden asumir la responsabilidad de hacer la tarea? O sea, que tienen falta de responsabilidad. A lo mejor es un tema de aprendizaje de los padres que no está bien transmitido, o de límites, o también hay una dificultad allí. No, hay un concepto que es el siguiente, que es un concepto práctico. Los chicos no van a la escuela a estudiar. Los chicos van a la escuela a jugar. Mientras juegan, aprenden. Está bien. Entonces, si un chico no puede aprender, habitualmente no puede jugar. Si no puede jugar, no puede tener un vínculo adecuado con sus pares. Si no tiene un vínculo adecuado con sus pares, se frustra. El trastorno de aprendizaje se agiganta. Claro, entonces, qué apasionante todo realmente. Por eso el trastorno de aprendizaje, nosotros, los médicos, los pediatras, los psicopedagogos, lo vivimos inicialmente como un síntoma. Está bien. Claro. Y el esfuerzo nuestro es corroborar que tiene un trastorno de aprendizaje, generar, digamos, las estrategias terapéuticas, como se dijo, apoyando es decir, tratamos la dificultad a través de las fortalezas, ¿sí? Eso me encantó. Porque hablar de dificultad y hablar de fortaleza me parece que tranquiliza mucho. Bueno, seguimos viajando. Vamos a Neuquén ahora y allí tenemos a Héctor, un médico. El hecho de ser médico es una vocación que viene desde mi lejana juventud. Cuando yo me recibí de médico en Córdoba, ya tenía yo ciertas intenciones de trabajar en lugares alejados. Y después de 15 años de trabajar allá, me di cuenta que no podía, digamos, seguir mintiéndome a mí mismo. Entonces decidí hacer un cambio radical, ¿no? Y para eso me preparé para poder estar en lugares como este, y en el año 90 conseguí la posibilidad de estar en este lugar. Nuestro hospital tiene un privilegio, que es que el equipo que tenemos de profesionales, hace muchos años que estamos aquí. No es común que en un hospital de esta naturaleza, en el interior de la provincia, o en el interior profundo de la Argentina,
haya profesionales que nos quedemos tanto tiempo. Yo muchas veces me siento con una persona a conversar, con un paciente, y puedo estar 2 horas charlando. Y eso en la ciudad no se puede, no se puede para nada. A veces una charla con un paciente vale más que 1000 recetas, ¿viste? Yo he pasado mucho tiempo acá y he vivido cosas muy fuertes que han moldeado muchos aspectos de mi persona y de mi entorno familiar. Y yo tengo decidido quedarme a vivir acá en este lugar. Eso es una filosofía de vida. Como le comentaba a un amigo el otro día, uno tiene la suerte de hacer el trabajo que le gusta y encima le pagan para eso. ¿Qué más puedo pedir? Y creo que esta respuesta, con algunos matices, si le preguntas a mis compañeros del hospital, te van a decir más o menos lo mismo. Todos han decidido arraigarse en el lugar, crear sus familias, y bueno, esta es la decisión que hemos tomado, ¿no? Bueno, ahí estábamos con el testimonio del doctor Héctor Lamoglia, y pensaba también, y hacía un paralelismo, Héctor, porque pensaba también, él hablaba de hablar, y cuando hablábamos recién con todos ustedes hablaban de la interacción de la familia, de lo importante que es hablar. Y como última pregunta, cuando los padres aceptan con facilidad que sus hijos tienen un trastorno de aprendizaje. A veces sí, a veces no. Ajá. Depende mucho de cuánto en esto perturba el narcisismo de los padres, pero yo le diría que en general la actitud de los padres es colaboradora y tratan de ayudar a su hijo. Aparte, aliviadora, que hay alguien que pueda ayudarlos, ¿no? No, pero nosotros también nos encargamos sí. de explicar el buen pronóstico que tiene, claro, porque estas intervenciones, como se explican, terapéuticas, que se hace a través de la palabra, de la imagen, de la forma, tiene implicancias en el cerebro. Por supuesto. Es decir, estas rehabilitaciones, entre comillas, no son terapias porque sí, no. Tienen un sentido biológico profundo, claro, porque vamos a modificar circuitos cerebrales para mejorar el rendimiento del niño. Y de por vida. Y de por vida, porque claro, esos cambios en los circuitos cerebrales son permanentes. Por supuesto. Bueno, doctor Weisburg, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un placer, realmente. Gracias por todo lo que nos ha enseñado en este tema. Vamos ahora a compartir un consejo, un buen consejo del Ministerio de Salud. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Y Laura, quería preguntarte qué es lo más común que aparece, ¿no? ¿Qué es en la consulta? Sí, vuelvo a insistir de que nosotros llevamos una organización de cantidad de pacientes, porcentajes, claro, y volcamos estadísticamente. Y la realidad es que tenemos 2 grupos de diagnósticos o de tipos de problemas de aprendizaje que ocupan el 50% de nuestras evaluaciones finales. Eso es, por un lado, lo que mencionó el doctor Weisburg, el grupo de los trastornos de aprendizaje no verbal, que merece quizás una muy buena descripción para prevenir, y el otro grupo es lo que en el informe se llamó capacidad intelectual límite, que son niños que ven disminuidos levemente su perfil cognitivo por la cantidad de las dificultades que mencionaban, la atención, problemas de escritura, y eso va como sumando y disminuyendo este perfil de fortalezas y debilidades. Perfecto. Ahora, en cuanto al trastorno de aprendizaje no verbal, que es un tema que tratamos de divulgar mucho, y que vos preguntabas desde cuándo uno puede darse cuenta, lo que nos parece importante es que uno puede empezar a ver este tipo de trastorno desde quizás la sala de preescolar o cuando los chicos empiezan con las actividades motoras. Porque estos chicos, por eso se llama no verbal, hablan bien, se comunican bien, son muy buenos en los vínculos al principio verbales, pero empiezan a fracasar en las habilidades de juegos motores, empiezan a fracasar en la toma del lápiz, empiezan a tener dificultades con el armado de los rompecabezas.
A medida que evolucionan en la escolaridad aparece la disgrafía, claro, como dijo el doctor, pero lo que notamos, y llegan tardíamente a la consulta porque es como que son muy inteligentes, muy verborrágicos y van escalonando bien la escuela, es que alrededor de cuarto o quinto grado, como la lectura es una cuestión espacial y es igual a cualquier cosa que es un dibujo, empiezan a tener serias dificultades en la, porque aparece ahí, claro, en la comprensión. Y entonces, a pesar de que hablan muy bien, no pueden explicar ni entender las lecciones, y se les complican los mapas, y estos chicos ocupan un gran porcentaje, y uno lo que obtiene en el perfil cognitivo es fortalezas verbales, y dificultades en todo lo gráfico, la letra, lo espacial, la comprensión. Y como decía, le preguntabas al doctor, me parece muy importante que cuando nosotros terminamos una evaluación y le explicamos a los papás que esto es lo que le pasa a los chicos, en realidad no están molestos, es como que encontraron qué le estuvo pasando a su hijo. Porque ellos se daban cuenta que algo pasaba. Claro, y que no era un chico inquieto, que no era un chico travieso, y era un trastorno de aprendizaje no verbal. Han sido muy claros, muy buenos realmente para todas las explicaciones. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con estas recomendaciones de tratamiento y ya estamos llegando al final del programa. Para el diagnóstico de un trastorno de aprendizaje, se realiza una evaluación neuropsicológica o neurocognitiva, que consiste en una serie de tests formales para estudiar las distintas funciones cerebrales relacionadas con el proceso de aprendizaje. El proceso comienza con una entrevista a los padres, en la que se observan los materiales escolares y se recibe la información de los docentes y otros profesionales intervinientes. Esta evaluación no solo sirve para confirmar el diagnóstico de un determinado trastorno, sino que además permite conocer el perfil cognitivo del niño y, en base a ello, buscar las mejores opciones terapéuticas. El abordaje tanto diagnóstico como terapéutico de estos niños suele requerir la participación de equipos multidisciplinarios compuestos por neurólogos infantiles, neuropsicólogos y neurolingüistas, entre otros. El manejo multidisciplinario y la buena comunicación entre las partes resultan esenciales, ya que suelen ser varios los especialistas y docentes implicados en la educación y tratamiento de los niños con trastornos del aprendizaje. Muy bien, me entusiasmé tanto con el tema que tengo segundos nada más para presentar el plato. Tortitas de calabaza. Ahí estaban, pueden ser saladas o dulces, eso me acuerdo, ¿no? Muchas gracias a los dos. Vamos entonces a la despedida, por supuesto. Nos reencontramos la semana que viene. Ha sido un placer compartir este programa en el que, por supuesto, trabajamos muchísimo con toda el área del conocimiento y de la prevención, y para mí particularmente de muchísimo aprendizaje. Muchas gracias a Amo Mi Living y muchísimas gracias también al catering delicioso de RCG. Hasta la próxima, sigan escribiendo, sigan mandando mails, llamando por teléfono. Chao, gracias. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.